El sol de enero castigaba la tierra seca de la pequeña finca de Elena Mendoza. El cielo, de un azul casi cegador, no mostraba ni una sola señal de nube que pudiera traer alivio a aquella región del interior castellano. Elena se ajustó el sombrero de paja sobre el pelo oscuro, respirando hondo mientras observaba el horizonte temblar bajo el calor. Las cigarras cantaban sin cesar, como si anunciaran que aquel verano sería aún más implacable que el anterior. Con las manos encallecidas por el trabajo diario, Elena sujetaba firmemente 2 cubos de metal que había llenado en el pozo. El agua era un bien preciado en esa época del año. Cada gota valía oro para el pequeño huerto que mantenía detrás de la casa. Sus pasos eran deliberadamente lentos, evitando que el preciado líquido se derramara y se perdiera en la tierra, sedienta. El camino de tierra que atravesaba su propiedad serpenteaba entre árboles retorcidos y arbustos resecos. Fue recorriendo ese camino cuando Elena lo vio por primera vez. Inicialmente pensó que era solo un montón de harapos o quizás un saco abandonado, pero a medida que se acercaba, distinguió la forma de un hombre tendido junto al único sauce que aún resistía valientemente en aquel paisaje castigado. Elena dudó. En los últimos años, desde que se había quedado sola con sus hijas, había aprendido a desconfiar de los extraños. La vida no había sido amable, y ella había construido a su alrededor y al de las niñas una muralla invisible de cautela. Pero había algo en aquella figura caída que habló más alto que su miedo. Dejó los cubos en el suelo con cuidado y se acercó. El sombrero del hombre había rodado lejos, revelando un pelo castaño enmarañado de polvo. Su rostro, parcialmente cubierto por la sombra, mostraba líneas de expresión profundas, como si hubiera vivido más de lo que su probable edad sugería. «¿Señor?», llamó Elena, manteniendo una distancia segura. No hubo respuesta. Se arrodilló, entonces, notando el rasgón en la camisa y la mancha oscura que se extendía por el tejido. Sangre, una herida en el hombro, aparentemente reciente. El olor metálico se mezclaba con el de sudor y polvo del camino. Con cuidado, Elena tocó el pulso del hombre, débil, pero presente. Su respiración era irregular, como si cada inspiración exigiera un esfuerzo consciente. «Mamá, encontramos las semillas que pediste». Las voces de las gemelas Lucía y Lara, de 12 años, resonaron por el camino antes incluso de que sus siluetas aparecieran en la curva. «Quedaos donde estáis», gritó Elena, pero ya era tarde. Las niñas, curiosas como siempre, corrieron hacia ella, deteniéndose en seco al ver al desconocido. No terminó la frase Lucía. Sus ojos oscuros idénticos a los de su madre se abrieron de par en par. «No, pero necesita ayuda», respondió Elena levantándose. «Lara, ve a casa y prepara el sofá del salón. Lucía, ayúdame a improvisar una camilla». Las niñas obedecieron sin rechistar. Años de vida dura habían enseñado a la pequeña familia que en momentos de necesidad, la acción venía antes que las preguntas. Elena sacó una manta vieja que llevaba en el bolso para protegerse del relente de la tarde y con la ayuda de Lucía, improvisaron una camilla rústica. «A la de 3», instruyó Elena, colocándose a la cabecera del hombre, mientras Lucía sujetaba los pies. 1, 2 y 3. El peso del desconocido era considerable, pero no imposible de cargar. Cada paso hacia la casa parecía más difícil que el anterior. Elena sentía gotas de sudor corriendo por su espalda, pero no disminuyó el ritmo. Había algo en aquel hombre, una vulnerabilidad que contrastaba con su apariencia rústica, que despertaba en ella un sentimiento hacía mucho tiempo dormido. La casa de Elena era sencilla, pero acogedora. Paredes de ladrillo visto, un tejado de tejas de barro que calentaba demasiado en verano y enfriaba demasiado en invierno, y un porche delantero donde 3 mecedoras esperaban el momento en que el calor se diera para ser ocupadas. Lara había preparado el sofá como se le había indicado, cubriéndolo con sábanas limpias. Con cuidado, depositaron al hombre en el sofá. Elena envió a las niñas a buscar agua limpia, paños
y el botiquín de primeros auxilios que guardaba cuidadosamente, un lujo que se permitía, sabiendo que el hospital más cercano estaba a casi 2 horas de distancia. Mientras limpiaba la herida del extraño, Elena observó sus facciones. ¿Había algo familiar en él? No, ciertamente nunca lo había visto antes. Aún así, sentía como si una fuerza invisible hubiera orquestado aquel encuentro, como si el destino hubiera trazado una línea que unía su vida a la de aquel desconocido. ¿Quién es, mamá?, preguntó Lucía mirando por encima del hombro de Elena. No lo sé, hija, pero está herido y necesita ayuda. ¿Y si es peligroso?, susurró Lara, siempre la más cautelosa de las dos. Elena miró a sus hijas, tan parecidas físicamente, tan diferentes en temperamento. Entonces lidiaremos con ello, como siempre hemos hecho. Al terminar de limpiar y cubrir la herida, Elena notó que la respiración del hombre se había estabilizado. Sus ojos permanecían cerrados, pero el color volvía a su rostro. «Vamos a necesitar más agua», dijo Elena, acordándose de repente de los cubos que había dejado en el camino. «Y también tenemos que guardar esa agua antes de que se evapore». Las gemelas se ofrecieron a buscar los cubos, mientras Elena permanecía al lado del extraño. Sentada en una silla cerca del sofá, se permitió un momento de reflexión. ¿Qué había hecho? Había traído a un completo desconocido a su casa donde dormían sus hijas. Era una locura, una imprudencia, pero mientras observaba al hombre dormido, Elena sintió que, de alguna forma inexplicable, aquel encuentro bajo el sol abrasador no había sido solo una coincidencia. Era como si una nueva página se estuviera pasando en su vida. Una página que temía, pero al mismo tiempo, ansiaba leer. La luz dorada del atardecer se filtraba por las cortinas de algodón crudo, proyectando sombras alargadas por el suelo de madera gastada. El ventilador de techo giraba perezosamente, moviendo el aire caliente sin realmente refrescarlo. Era esa hora mágica del día en que el cielo se teñía de tonos anaranjados y la naturaleza parecía hacer una pausa antes del anochecer. Fue, en ese momento, cuando el desconocido abrió los ojos. Daniel parpadeó varias veces, intentando ajustar la vista al entorno desconocido. El techo de madera sobre él ciertamente no era el cielo abierto bajo el cual recordaba haber caminado. Un sobresalto de pánico le hizo intentar levantarse bruscamente, pero un dolor agudo en el hombro lo detuvo, arrancándole un gemido involuntario. «Yo no haría eso si fuera usted», sonó una voz femenina cercana. Daniel giró la cabeza en dirección a la voz y vio a una mujer de estatura media, pelo oscuro recogido en un moño sencillo y ojos castaños observadores. Sostenía un cuenco con agua y un paño húmedo. Su rostro, marcado por el sol, revelaba líneas de expresión que hablaban de preocupaciones y sonrisas a partes iguales. «¿Dónde?», comenzó él, la voz saliendo áspera y seca. «En mi casa», respondió Elena, acercándose con pasos cautelosos. «Lo encontré tirado cerca del sauce en el camino. Estaba herido». Hizo un gesto hacia su hombro, ahora limpio y vendado. No me pareció bien dejarlo allí. Daniel intentó acomodarse en el sofá, esta vez con más cuidado. «Gracias», dijo simplemente, evitando el contacto directo con los ojos de ella. Elena le ofreció un vaso de agua que había dejado preparado en la mesita auxiliar. «¿Puede sujetarlo?». Él asintió, aceptando el vaso con la mano que no estaba, afectada por la herida. Bebió como alguien que no hubiera visto agua en días en grandes y sedientos tragos. «Despacio», aconsejó Elena, «su cuerpo necesita acostumbrarse». De la cocina venía un tintineo suave de cucharas golpeando ollas y el olor reconfortante de un caldo preparándose. Voces jóvenes conversaban en voz baja, intercaladas con risitas contenidas. «Mis hijas», explicó Elena, notando la mirada de él hacia la cocina. «Lucía y Lara, gemelas, están preparando algo para que coma». Daniel asintió de nuevo, pero no añadió nada más. Elena estaba acostumbrada al silencio. La vida en el campo le había,
enseñado que algunas personas, especialmente los hombres que trabajaban solos, perdían el hábito de la conversación. No le molestaba. ¿Su nombre?, preguntó ella simplemente. Daniel, respondió él tras una pausa, como si estuviera considerando si debía compartir incluso esa información básica. Elena Mendoza, se presentó ella, sin extender la mano, un gesto que parecería demasiado formal en aquellas circunstancias. La herida en su hombro no es tan profunda como parecía, pero necesitará unos días para cicatrizar adecuadamente. Daniel se llevó la mano al vendaje improvisado, tocándolo ligeramente. Sus dedos eran callosos, las uñas cortas, manos de quien estaba acostumbrado al trabajo pesado. No quiero molestar. No es molestia, respondió Elena automáticamente, aunque una parte de ella estaba tensa por tener a un extraño en su casa. Sería más molesto para mi conciencia dejarlo ahí fuera. Un silencio incómodo se cernió entre ellos. Elena aprovechó para mojar el paño en el agua fresca y ofrecérselo a Daniel. Para la cara, explicó. El calor es implacable hoy. Él aceptó el paño con un breve asentimiento de agradecimiento y se lo pasó por el rostro, eliminando restos de polvo y sudor. Elena lo observó discretamente. Había algo en sus ojos, un azul oscuro, casi gris, que transmitía una profundidad inquietante. No era solo cansancio o dolor físico, sino algo más arraigado, como quien carga un fardo invisible durante demasiado tiempo. «Mamá». Una de las gemelas apareció en la puerta de la cocina, sosteniendo un cuenco humeante. «El caldo está listo». Elena hizo un gesto para que la niña se acercara. «Esta es Lucía», presentó. «Lucía, este es Daniel». La niña se acercó con la timidez propia de la edad, extendiendo el cuenco con cuidado. Sus ojos, réplicas exactas de los de su madre, estudiaban al extraño con una curiosidad mal disimulada. «Gracias», dijo Daniel, y algo en su tono se había suavizado, ligeramente. «Lara también ayudó», informó Lucía, como si fuera importante que el mérito se compartiera por igual. «Pero está terminando de fregar las ollas». «Es muy amable por vuestra parte», respondió Daniel, y esta vez su mirada se encontró con la de la niña por un breve momento. Elena percibió el sutil cambio. Había hombres así, incapaces de abrirse, con otros adultos, pero que encontraban un camino a través de la sencillez de los niños. Quizás era porque los niños no juzgaban, no cargaban el peso de experiencias pasadas, o simplemente porque ofrecían una oportunidad para empezar de nuevo. «Voy a dejarle comer en paz», dijo Elena levantándose. «Descanse. Si necesita algo, estaremos cerca». En los días que siguieron, Daniel permaneció más en la categoría de presencia que de compañía. Respondía cuando se le preguntaba, agradecía las comidas, pero raramente iniciaba conversaciones. Elena no presionaba. Había aprendido que algunas personas, como ciertos animales salvajes, necesitaban tiempo y espacio para sentirse seguras. Las gemelas, sin embargo, tenían menos paciencia. Después del segundo día, ya habían decidido que el extraño no representaba una amenaza y comenzaron a circular más libremente por la sala donde él reposaba. Traían sus cuadernos de la escuela, hacían preguntas ocasionales y, a veces, simplemente se sentaban cerca de él, dibujando o leyendo. Fue en una tarde del cuarto día cuando Elena, volviendo del huerto con una cesta de tomates, oyó algo que la hizo detenerse en la entrada del salón. Una risa. No de las niñas, sino una risa masculina, baja y un poco oxidada, como si no se usara con frecuencia. Entró silenciosamente para encontrar a Daniel sentado en el sofá, ahora improvisado como su cama, con un libro abierto en el regazo. Lara estaba sentada en el suelo cerca de él, señalando algo en la página. «No se lee así esa palabra», explicaba con la seriedad de sus 12 años. «La profesora dijo que cuando la ex está en medio, hace un sonido diferente». Daniel asintió, intentando pronunciar de nuevo la palabra indicada. Su esfuerzo torpe provocó otra risa en las gemelas.
Elena se quedó parada en el umbral, la cesta de tomates olvidada en sus manos. Había algo en la escena que la conmovió profundamente, quizás porque hacía demasiado tiempo que no veía a un hombre interactuar amablemente con sus hijas, o quizás porque, por un breve momento, la casa pareció menos vacía, menos silenciosa. «Mamá, nos está espiando», anunció Lucía viendo a Elena en la entrada. Daniel levantó la mirada, y por primera vez desde que había llegado, una sonrisa tímida asomó en su rostro. Fue una sonrisa breve, casi imperceptible, pero suficiente para transformar completamente sus facciones, suavizando las líneas duras que el sufrimiento había grabado. «Las niñas me están enseñando a leer mejor», explicó él, un ligero tono, de vergüenza tiñendo su voz. «Hace tiempo que no practico». Elena sintió que algo dentro de sí se aflojaba, como un nudo que finalmente cede tras un largo periodo de tensión. Quizás, pensó ella, el extraño en su casa no era tan distante como parecía. Quizás bajo esa reserva había un hombre intentando encontrar su camino de vuelta. ¿Hacia dónde? Ella aún no lo sabía. «La cena tardará un poco», dijo Elena levantando la cesta. «Tenéis tiempo para una lección más». Mientras se dirigía a la cocina, Elena sintió que el peso de los días anteriores comenzaba a disiparse. La presencia de Daniel, inicialmente una carga de preocupación, comenzaba ahora a revelar otra faceta. Era demasiado pronto para confiar completamente, pero quizás no era demasiado pronto para tener esperanza. Y la esperanza, para alguien que había pasado tanto tiempo simplemente sobreviviendo, ya era un comienzo valioso. Las mañanas en la finca, La Esperanza, nombre que el difunto marido de Elena había dado a la propiedad en un momento de optimismo que el tiempo no logró sostener, comenzaban antes incluso de que el sol asomara en el horizonte. El canto de los gallos se mezclaba con el mugido de las vacas que esperaban el ordeño diario, creando una sinfonía rústica que marcaba el inicio de otro día de trabajo. Elena se despertaba siempre a la misma hora, sin importar la estación. Sus movimientos eran automáticos, resultado de años repitiendo la misma rutina. Vestirse rápidamente, atarse el pelo, preparar un café fuerte y dejarlo listo para cuando las niñas se despertaran para ir a la escuela. Después, se dirigía al pequeño establo donde dos vacas lecheras, Pinta y Estrella, representaban una de las pocas fuentes de ingresos regulares de la propiedad. Esa mañana en particular, mientras colocaba el taburete de madera al lado de Pinta, Elena permitió que sus pensamientos divagaran. El sobre amarillo sobre la mesa de la cocina, traído por el cartero el día anterior, contenía otra notificación del Banco Agrícola Regional, la tercera en 2 meses. Los términos eran cada vez menos amigables, las amenazas de ejecución de menores, la hipoteca cada vez más explícitas. «Un año más», murmuraba Elena para sí misma mientras sus manos trabajaban al ritmo familiar del ordeño. «Solo necesito una buena cosecha más». Pero incluso mientras las palabras salían de sus labios, sabía que estaba tratando de convencerse a sí misma. La sequía prolongada había comprometido parte de la plantación de maíz, y los precios de los insumos para la próxima siembra habían subido una vez más. Su proveedor local, don Antonio, un hombre de mejillas sonrosadas y corazón generoso, ya le había fiado más allá de lo razonable. En la última visita a la tienda de suministros agrícolas, Elena había notado la mirada preocupada que él le había lanzado mientras anotaba más artículos en su libreta de deudas. «Elena», le había dicho, ajustándose las gafas en la nariz, enrojecida. «Sabes que te considero como a una hija, pero estamos llegando a un punto». Ella lo había interrumpido con un gesto, ahorrándole el completar la frase que ambos sabían lo que significaba. Otra deuda que se acumulaba, otro plazo que se acercaba peligrosamente. El cubo estaba casi lleno cuando Elena oyó pasos acercándose. Instintivamente su postura se tensó. Años de viudez en una propiedad rural le habían enseñado a estar siempre alerta. Pero era solo Daniel,
caminando con cuidado entre las herramientas agrícolas que colgaban de las paredes del establo. «Buenos días», dijo él, manteniendo una distancia respetuosa. Su hombro todavía estaba vendado, pero su movilidad había mejorado considerablemente en los últimos días. «Pensé en ver si necesitabas ayuda». Elena dudó. No estaba acostumbrada a recibir ayuda y mucho menos a pedirla. Desde que su marido muriera en un accidente con el tractor, 5 años atrás, ella había asumido todas las responsabilidades de la finca, rechazando ofertas de ayuda de los vecinos por orgullo, o quizás por miedo a crear deudas emocionales que no pudiera pagar. «Estoy casi terminando aquí», respondió, intentando mantener un tono neutro, «pero gracias por la oferta». Daniel asintió, pero no se movió para irse. En cambio, sus ojos recorrieron el interior del establo, notando las tejas rotas en el techo, las tablas sueltas en uno de los compartimentos vacíos, el comedero improvisado, con un neumático cortado por la mitad. «El tejado tiene goteras», observó él, señalando una mancha oscura en el revestimiento de madera. «Solo cuando llueve muy fuerte», respondió Elena, levantándose con el cubo lleno. Era una pequeña mentira. El tejado goteaba incluso con lluvias moderadas, pero arreglar tejados estaba muy abajo en su lista de prioridades, después de alimentar a las niñas, pagar las deudas más urgentes y mantener viva la plantación. Daniel caminó hasta la esquina del establo, donde algunas herramientas estaban organizadas en estantes improvisados. «Tiene martillo, clavos. Si tiene algunas tejas de repuesto, puedo echarle un vistazo». Elena sintió una punzada de irritación, no por el ofrecimiento en sí, que era genuinamente amable, sino por la situación en su conjunto, por necesitar ayuda, por su finca estar en un estado de deterioro visible, por otro recordatorio más de que estaba fracasando en mantener las cosas funcionando sola. «Mire, Daniel, agradezco la preocupación, pero…» Se detuvo, insegura de cómo expresar sus sentimientos sin parecer ingrata. «No quiero sentirme en deuda con nadie más». Una sombra de comprensión cruzó el rostro de él. «No sería una deuda», dijo simplemente. «Sería solo devolver la hospitalidad». Antes de que Elena pudiera responder, las gemelas aparecieron en la puerta del establo, ya vestidas para la escuela, sus mochilas idénticas colgadas de sus delgados hombros. «Mamá, llegamos tarde», anunció Lara, su tono de voz reflejando la seriedad con la que se tomaba los estudios. «Y el autobús no espera», completó Lucía, aunque su tono sugería que, personalmente, no le importaría si el autobús escolar se fuera sin ellas. Elena colocó el cubo en una pequeña plataforma elevada y lo cubrió con un paño limpio. «Ya voy», prometió, quitándose el delantal de lona que usaba para proteger su ropa. «Daniel está ayudando aquí». Las niñas lanzaron miradas curiosas al hombre, que asintió discretamente hacia ellas. En los últimos días, una especie de camaradería silenciosa se había desarrollado entre Daniel y las gemelas. Lo incluían en sus conversaciones durante las comidas, y él ocasionalmente respondía a preguntas sobre lugares que había conocido en sus andanzas. Después de que Elena acompañara a sus hijas hasta la parada donde las recogía el autobús escolar, volvió a la casa sintiendo el peso familiar de la rutina diaria sobre sus hombros. Había tantas tareas por hacer: procesar la leche, verificar el riego del huerto, intentar arreglar la bomba de agua que funcionaba de forma intermitente, preparar conservas para vender en el mercado del fin de semana. Estaba tan absorta en sus pensamientos que al principio no registró el sonido rítmico que venía de la parte trasera de la propiedad. Cuando finalmente procesó el ruido, reconoció el inconfundible sonido de un martillo golpeando madera. Siguiendo el sonido, encontró a Daniel cerca del gallinero, utilizando herramientas que había encontrado en el cobertizo. Había quitado 2 tablas podridas y estaba instalando nuevas en su lugar. «Encontré estas en el almacén», explicó al notar su presencia.
Parecía un desperdicio dejarlas allí. Elena observó el trabajo que ya había realizado, meticuloso, eficiente, con la habilidad de alguien acostumbrado a construir y reparar cosas. Una parte de ella quería protestar, reafirmar que no necesitaba caridad, pero otra parte, más pragmática, reconocía que el gallinero necesitaba desesperadamente esa reparación y que sola tardaría semanas en encontrar tiempo para hacerlo. «Gracias», dijo finalmente, el orgullo cediendo a la necesidad. «Las gallinas también te lo agradecen». Una casi sonrisa apareció en el rostro normalmente serio de Daniel. «Ya han manifestado su gratitud», comentó, señalando una mancha sospechosa en su pantalón. «De varias formas». Elena no pudo contener una risa. La primera en mucho tiempo que no estaba relacionada con algo que las niñas habían dicho o hecho. Era una sensación extraña, como ejercitar un músculo inactivo durante mucho tiempo. En los días que siguieron, se estableció una rutina no verbalizada. Elena continuaba con sus tareas habituales, cuidando de los animales, del huerto, de las niñas, mientras Daniel gradualmente asumía proyectos de reparación por la propiedad. El tejado del establo fue arreglado, la cerca que separaba el pasto de la zona de plantación fue reforzada. La bomba de agua, después de una tarde entera de desmontaje paciente, volvió a funcionar sin los soluços mecánicos que la caracterizaban desde hacía meses. No conversaban mucho durante el trabajo. No era necesario. Había una cadencia en las tareas compartidas que dispensaba palabras. Elena pasándole herramientas a Daniel cuando él extendía la mano. Él sujetando la escalera cuando ella necesitaba alcanzar las ramas más altas del guayabo. Ambos deteniéndose simultáneamente cuando el sol alcanzaba su cenit para beber agua a la sombra del mango cercano al pozo. Cierta mañana, mientras Elena recogía lechugas y zanahorias para el almuerzo, oyó el sonido de un tractor arrancando. Sintió que el corazón se le aceleraba. Aquel tractor había permanecido silencioso desde la muerte de su marido, una presencia fantasmagórica en el cobertizo del fondo que ella no tenía el coraje de vender, pero tampoco conseguía utilizar. Corrió hacia el sonido y encontró a Daniel sentado en el asiento del operador, ajustando los controles con movimientos precisos. El motor roncaba de forma irregular, protestando contra años de inactividad. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Elena, su voz más alta de lo pretendido. Daniel apagó el motor inmediatamente. «Disculpa», dijo, dándose cuenta de su perturbación. «Pensé en arar el campo del este para la siembra. La máquina necesita algunos ajustes, pero nada que no se pueda arreglar». Elena sintió un nudo en la garganta. Aquel campo del este, la mejor parte de la propiedad, con tierra fértil y buen drenaje, estaba sin uso desde el accidente. No por cuestiones prácticas, sino emocionales. Era como si cultivar esa tierra sin José fuera una traición a su memoria. «No tienes que hacer eso», dijo, luchando por mantener la voz firme. Daniel bajó del tractor, limpiándose las manos en mirones en el pantalón. Su mirada se encontró con la de ella, y por primera vez desde que había llegado, Elena sintió que él realmente la veía, no solo como alguien que lo había ayudado, sino como una persona completa, con sus dolores y luchas. «Lo sé», respondió él. «Pero la tierra es demasiado buena para estar ociosa, y tienes 2 hijas que criar». La simplicidad de la observación la desarmó. Tenía razón, por supuesto. El campo del este podría duplicar su producción si se cultivaba adecuadamente, y las deudas no esperarían a que ella superara sus vacilaciones emocionales. «De acuerdo», asintió finalmente. «Pero vamos a necesitar semillas y abono». Daniel asintió, como si ya lo hubiera considerado. «Vi en el granero que tienes una reserva de maíz guardado. Podemos separar una parte para semilla. En cuanto al abono», hizo una pausa mirando en dirección al establo. «Tenemos 2 vacas que están contribuyendo diariamente a eso». Elena no pudo evitar sonreír ante la observación práctica. Era verdad. Los recursos estaban allí.
solo esperando ser utilizados. Quizás era hora de dejar de ver solo lo que faltaba y empezar a trabajar con lo que tenía. Esa tarde, por primera vez en 5 años, el tractor recorrió el campo del este, dejando tras de sí surcos ordenados en la tierra roja. Elena observaba desde el porche, sintiendo una mezcla confusa de emociones, nostalgia, tristeza, pero también, sorprendentemente, una pizca de esperanza. Abril trajo consigo lluvias generosas que transformaron el paisaje de la finca La Esperanza. Lo que antes era tierra reseca, ahora exhibía varios tonos de verde, desde el verde claro y tierno de los brotes de maíz que despuntaban en hileras organizadas en el campo del este, hasta el verde oscuro y profundo de las hojas de la huerta, que se había expandido considerablemente en las últimas semanas. Elena caminaba entre los bancales de la huerta, revisando cada planta con el cuidado de quien examina una joya preciosa. Los tomates estaban cargados, las lechugas exhibían hojas frondosas y las zanahorias ya mostraban sus copas verdes sobre la tierra. Nunca, en los últimos 5 años, la huerta había producido tanto. Parte de ello se debía a las lluvias, claro, pero Elena sabía que el motivo principal tenía nombre y apellido: Daniel Olivares. Él había construido un sistema de riego, simple pero eficiente, aprovechando la inclinación natural del terreno y el agua del manantial que se encontraba en la parte más alta de la propiedad. Con mangueras, bambúes cortados por la mitad y un depósito improvisado, había logrado garantizar que cada bancal recibiera agua en la medida justa, incluso en los días sin lluvia. «Las tomateras están cargadas», comentó Daniel, acercándose con una caja de madera que había restaurado para servir de recipiente para la cosecha. Su piel, antes pálida cuando llegó herido a la finca, ahora exhibía el bronceado saludable de quien trabaja bajo el sol. La herida del hombro había cicatrizado por completo, dejando solo una marca blanquecina que a veces se tocaba distraídamente, como si quisiera cerciorarse de que esa parte de su historia realmente había sucedido. «Nunca vi tantos», asintió Elena, permitiéndose una sonrisa de satisfacción. «Creo que tendremos suficiente para el mercado de este fin de semana y aún sobrarán para hacer salsa». El mercado municipal de San Benito del Campo se celebraba todos los sábados en la plaza central del pequeño pueblo. Era una oportunidad valiosa para que los agricultores de la región vendieran sus productos directamente a los consumidores, sin intermediarios que disminuyeran sus ya reducidos beneficios. En los últimos años, Elena rara vez conseguía producción suficiente para justificar el alquiler de un puesto. Vendía lo poco que cosechaba a intermediarios que pasaban en camión por la región, pagando precios irrisorios. «Necesitamos más cajas», observó Daniel, ya planeando la logística de la cosecha mayor. «Puedo improvisar algunas con aquellas tablas viejas del cobertizo». Elena asintió, todavía maravillada por su capacidad de transformar materiales aparentemente inútiles en objetos funcionales. En las últimas semanas, Daniel se había revelado como un artesano habilidoso. Arreglaba sillas rotas, restauraba herramientas oxidadas, transformaba trozos de madera desechados en mangos de azada, taburetes, soportes para plantas. «Mamá, Daniel». Las voces de las gemelas sonaron a lo lejos, mientras corrían por el camino que llevaba de la casa a la huerta. Venían llegando de la escuela, todavía con los uniformes azules que Elena mantenía impecablemente limpios y planchados, a pesar de todas las dificultades. «Mirad lo que hicimos hoy en clase de ciencias». Lara, siempre más entusiasmada con los asuntos escolares, extendía una hoja de papel donde había dibujado varias plantas con sus partes debidamente identificadas: raíz, tallo, hojas, flores, frutos. «Y la profesora dijo que podemos hacer un proyecto especial», añadió Lucía sacando de la mochila una bolsita de papel que contenía pequeñas semillas oscuras. «Semillas de girasol. ¿Podemos plantarlas en nuestro jardín?». Daniel se agachó para examinar las semillas en la mano de la niña. Son de buena calidad», observó con seriedad fingida,
como si estuviera evaluando un tesoro. Creo que sé el lugar perfecto para ellas. ¿Dónde? Preguntaron las gemelas al unísono, sus ojos brillando de expectación. Venid conmigo, las invitó, levantándose y limpiándose las manos en el pantalón de trabajo. Elena observó mientras los tres se alejaban, Daniel caminando delante con pasos medidos para que las niñas pudieran seguirlo sin dificultad. Era sorprendente cómo, en pocas semanas, aquel hombre que había llegado como un extraño silencioso y desconfiado se había transformado en... ¿En qué, exactamente? No era solo un trabajador contratado. Elena no tenía condiciones de pagarle un sueldo a nadie. No era un huésped temporal. A estas alturas, ya estaba claro que su presencia se había extendido más allá de la recuperación de la herida. ¿Amigo? La palabra parecía simultáneamente insuficiente y excesiva para definir lo que Daniel se había convertido para ella y para las niñas. Más tarde, mientras organizaban las verduras cosechadas, en la cocina, Elena observó por la ventana a las gemelas empeñadas en plantar sus semillas de girasol. Daniel había elegido un espacio cerca del porche delantero, donde las flores, cuando crecieran, serían visibles desde el camino y recibirían sol durante todo el día. Con paciencia, orientaba a las niñas para preparar hoyos de la medida correcta, respetar el espaciado adecuado, regar sin encharcar. «Es bueno con ellas», comentó doña Josefa, la vecina más cercana que ocasionalmente venía a ayudar a Elena con las tareas domésticas a cambio de huevos y leche. Era una señora de 70 años, viuda como Elena, pero con hijos ya mayores que habían emigrado a la gran ciudad. «Tiene mano con los niños, ese es su ayudante». Elena sintió que las mejillas se le encendían con el tono insinuante de la vecina. «Solo nos está ayudando temporalmente», respondió, más secamente de lo que pretendía. Doña Josefa enarcó las cejas canosas en un gesto elocuente, pero no insistió en el asunto. En cambio, comentó sobre la calidad de los tomates, los más bonitos que he visto en esta finca, incluso cuando su José vivía, que Dios lo tenga en su gloria. El sábado, Elena se despertó antes del amanecer, sintiendo una mezcla de ansiedad y expectación. Hacía casi un año que no iba al mercado municipal. No tenía productos suficientes para vender, ni energía para enfrentar las miradas de lástima de los otros feriantes. Pero hoy sería diferente. El porche estaba repleto de cajas organizadas, tomates rojos y firmes, lechugas crespas, zanahorias, remolachas, rábanos, coles, cebolletas. Daniel ya estaba en pie, cargando las cajas en la parte trasera de la vieja camioneta que, como casi todo en la finca, había sido resucitada por sus manos habilidosas. «¿Crees que es demasiado?», preguntó Elena, contemplando la abundancia que parecía casi indecente después de tanto tiempo de escasez. «Creo que es solo el comienzo», respondió él, con esa convicción tranquila que se había convertido en su marca registrada. El mercado fue un éxito más allá de lo que Elena podría haber imaginado. Su puesto, montado estratégicamente cerca de la entrada de la plaza, atrajo a clientes de inmediato. Las verduras frescas, más grandes y vistosas que la mayoría de las otras, se vendían prácticamente solas. Las gemelas ayudaban, entregando la mercancía y guardando el dinero en la pequeña caja de madera que Daniel había hecho especialmente para la ocasión. Doña Elena, don Antonio, el proveedor que le fiaba las compras, se acercó con una sonrisa genuina. «¡Qué belleza de productos! Ha vuelto usted con fuerza, ¿eh?». Elena sonrió, sintiendo un calor en el pecho que no era solo orgullo, sino gratitud. «Tuve una ayudita», respondió, mirando de reojo a Daniel, que organizaba más cajas de tomates un poco alejado. Al final del día, cuando contaron el dinero recaudado, Elena no pudo contener las lágrimas. Era más de lo que había ganado en 1900 en los últimos 3 meses juntos. «Podemos pagar parte de la deuda en el Banco Agrícola», calculó, separando los billetes con cuidado.
Y también comprar esos cuadernos nuevos que las niñas necesitan para el próximo trimestre. Daniel, sentado al otro lado de la mesa de la cocina, la observaba con una expresión que Elena no lograba descifrar por completo. Había satisfacción. Allí ciertamente, pero también algo más profundo, como si estuviera presenciando el florecimiento de algo precioso. ¿Qué pasa?, preguntó ella de repente consciente de su mirada. Nada, respondió él bajando los ojos hacia sus propias manos callosas. Solo estoy feliz por vosotras. La sencillez de la respuesta la tomó por sorpresa. Feliz era una palabra tan simple, tan fundamental, y sin embargo, tan lejana del vocabulario diario de Elena en los últimos años. Pero ahora, sentada en su cocina con el aroma de tomates frescos en el aire, el sonido de las risas de sus hijas viniendo del jardín donde los primeros brotes de girasol comenzaban a despuntar, y la presencia sólida y confiable de Daniel frente a ella, Elena se dio cuenta de que, sí, quizás era posible ser feliz de nuevo. El mes de mayo trajo las primeras noches frías, aquellas que anunciaban la llegada del invierno en el interior castellano. No era un frío riguroso como el de los países del norte, sino una brisa fresca que alargaba las noches e invitaba a la introspección. A Elena le gustaba esa época del año. Había algo en el aire que parecía limpiar no solo los pulmones, sino también los pensamientos. Esa noche en particular, después de un día de trabajo intenso en la finca, el viento soplaba más fuerte de lo habitual, trayendo consigo el inconfundible olor a tierra mojada. Aún no había llovido, pero la promesa de lluvia estaba en el aire, electrizándolo, volviéndolo denso y expectante. Las gemelas ya se habían acostado después de la cena, exhaustas tras un día de escuela seguido de tareas en la finca. Elena las había observado mientras ayudaban a Daniel a reforzar el gallinero, sus pequeñas manos sujetando clavos y pasándole herramientas, sus rostros concentrados en cada instrucción. Habían crecido tanto en los últimos meses, no solo físicamente, sino en confianza, en alegría, en esperanza en el futuro. La finca, la esperanza, finalmente comenzaba a hacer honor a su nombre. Después de guardar los últimos platos y asegurarse de que las ventanas de la casa estuvieran bien cerradas contra el viento que se intensificaba, Elena cogió su chal de lana y salió al porche. Era un ritual que había abandonado desde la muerte de su marido. Esos momentos de quietud al final del día, observando las estrellas y simplemente respirando. Ahora, sentía la necesidad de esos instantes de paz, como si necesitara reevaluar su vida, todo lo que había cambiado desde la llegada de Daniel. Él estaba allí, sentado en una de las mecedoras, el sombrero sobre las rodillas, la mirada fija, en la oscuridad salpicada de luciérnagas que se extendía ante él. No pareció sorprendido cuando Elena se acercó, como si la estuviera esperando. «Lloverá antes del amanecer», comentó él, sin desviar la mirada del horizonte. «El viento ha cambiado de dirección». Elena asintió, sentándose en la silla de al lado. «A los girasoles de las niñas les vendrá bien. Necesitan agua». Un silencio cómodo se estableció entre ellos. Así era en los últimos tiempos. Conseguían compartir momentos sin la necesidad constante de llenarlos de palabras. Elena se preguntaba si todas las personas que pasaban mucho tiempo juntas desarrollaban esa capacidad, o si había algo especial, específico, en la conexión que se había formado entre ella y Daniel. «He estado pensando», comenzó ella, ajustándose, el chal sobre los hombros, «que necesito ir al pueblo la próxima semana, al banco». La última palabra salió más pesada, cargando todo el peso de las preocupaciones financieras que, aunque aliviadas por los exitosos días de mercado, aún estaban lejos de resolverse por completo. Daniel asintió. «¿Quieres que te acompañe? Puedo ayudar con las cajas de verduras para el mercado después». Elena consideró la oferta. Había algo reconfortante en la idea de no enfrentarse sola a las miradas condescendientes del gerente del banco, de tener a alguien a su lado cuando necesitara calcular cuánto podía pagar de la deuda sin comprometer las necesidades inmediatas de la familia. «Si no es molestia», respondió.
sintiéndose simultáneamente agradecida y culpable por depender de él una vez más. «Nunca lo es», dijo Daniel simplemente. El viento sopló más fuerte, trayendo una hoja seca que giró en el aire antes de posarse en el suelo del porche. Elena observó su movimiento hipnótico, pensando en cómo la vida estaba hecha de esos giros impredecibles, de esas caídas y ascensos que no se podían controlar. «¿Por qué te quedaste, Daniel?». La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla, sorprendiéndolos a ambos. «Quiero decir, tu herida cicatrizó hace semanas. Podrías haber seguido tu camino». Daniel permaneció en silencio tanto tiempo que Elena comenzó a arrepentirse de la pregunta. Quizás había roto ese delicado equilibrio que habían construido, esa paz no verbalizada que les permitía trabajar juntos, sin necesidad de definir qué eran el uno para el otro. Cuando finalmente habló, su voz sonó más baja, más ronca, como si las palabras estuvieran siendo arrancadas de un lugar profundo dentro de él. «Antes de llegar aquí, yo solo existía, no vivía realmente». Elena se giró para mirarlo, pero Daniel continuaba mirando al frente, como si fuera más fácil contar su historia a la noche que directamente a ella. «Estaba casado», continuó él. «Mariana era maestra de primaria. Teníamos una pequeña propiedad cerca de Valladolid. Nada grandioso, pero era nuestro. Plantábamos viñedos principalmente, algunas hortalizas para consumo propio». Hizo una pausa, y Elena pudo percibir cómo sus dedos apretaban el sombrero en su regazo, los nudillos blanqueando por la presión. Ella empezó a tener dolores de cabeza. Nada alarmante al principio. Pensamos que era cansancio, estrés. Las escuelas rurales no son fáciles, ya sabes. Niños de todas las edades en la misma clase, recursos limitados. Elena lo sabía. Sus hijas asistían a una escuela así, donde 2 profesoras dedicadas se desvivían por atender a alumnos de primero a 5º grado. Los dolores empeoraron. Cuando finalmente logramos llegar a un médico en la ciudad, ya era demasiado tarde. Un tumor cerebral, demasiado avanzado para tratamiento. Daniel tragó saliva, luchando visiblemente contra la emoción. Ella se fue en menos de 2 meses después del diagnóstico. El viento pareció amainar, como si la propia naturaleza hiciera una pausa respetuosa ante aquella revelación. Elena sintió una opresión en el pecho, una empatía profunda que provenía del reconocimiento de un dolor similar al suyo. «Lo siento mucho», dijo ella, las palabras pareciendo inadecuadas pero sinceras. Daniel asintió, aceptando su solidaridad. «Después de 1900 en eso, no pude quedarme en nuestra casa. Lo vendí todo. Empecé a trabajar en fincas por temporada. Nunca me quedaba más de unos meses en el mismo lugar. No quería crear lazos. No quería sentir nada, porque sentir significaba también sentir su ausencia». Hizo una nueva pausa, más larga esta vez. Cuando retomó, su voz había cambiado. Había allí una nota diferente, casi de sorpresa. «Y entonces un día, desperté en un sofá desconocido, con una mujer de mirada desconfiada ofreciéndome agua, y 2 niñas idénticas observándome desde la puerta de la cocina como si fuera algún tipo de espécimen exótico». Una pequeña sonrisa surgió en la comisura de sus labios, y Elena no pudo evitar corresponderla, recordando vívidamente aquel primer día. «No planeaba quedarme», continuó él. «Pensé que en cuanto pudiera caminar sin sentir dolor, seguiría mi camino como siempre hacía. Pero entonces…» Miró a su alrededor, a la finca que ahora mostraba signos visibles de recuperación. «Entonces vi cuánto necesitabais ayuda. Y ayudaros fue como volver a respirar después de mucho tiempo sumergido». Elena sintió que se le humedecían los ojos. Entendía exactamente lo que quería decir. En los años posteriores a la muerte de José, ella también había estado solo existiendo, sobreviviendo un día tras otro, sin vivir realmente. «Las niñas te adoran», comentó ella, su voz suave, como el viento que ahora soplaba más gentilmente.
Les has devuelto algo también, algo que yo no conseguía darles sola. Daniel se giró finalmente para mirarla. Sus ojos, normalmente reservados, estaban abiertos y vulnerables, brillando con una emoción contenida. Tú me devolviste algo que pensé que había perdido para siempre, dijo él, sus palabras flotando en el aire entre ellos, densas y al mismo tiempo liberadoras. Elena no necesitó preguntar qué era ese algo. Lo sabía, porque también lo estaba redescubriendo. La capacidad de sentir esperanza, de mirar al mañana no como una amenaza sino como una posibilidad. La capacidad de creer que, quizás, la vida no solo quitaba, sino que también daba, en su misterioso e implacable equilibrio. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, gruesas y pesadas, anunciando la tormenta que se aproximaba. Pero ni Elena ni Daniel hicieron ademán de moverse. Permanecieron sentados lado a lado, protegidos por el techo del porche, mientras la lluvia se intensificaba, lavando la tierra, alimentando las semillas, creando ese sonido rítmico e hipnótico que parecía un recordatorio constante de que todo, el dolor, la pérdida, pero también la alegría y la esperanza, era transitorio, parte de un ciclo mayor que ninguno de ellos podía controlar por completo. Gracias por dejarme quedar, dijo Daniel finalmente, su voz casi perdida en el ruido de la lluvia. Elena extendió la mano, vacilante al principio, y luego con más firmeza, hasta encontrar la de él. Sus dedos se entrelazaron naturalmente, como si hubieran sido moldeados el uno para el otro. Gracias por haberte quedado, respondió ella. Y así permanecieron, mientras la lluvia caía y la noche avanzaba. Dos personas que habían conocido la pérdida profunda, descubriendo juntas que el corazón, incluso roto, nunca pierde por completo la capacidad de reconstruirse, de amar de nuevo, de florecer como los girasoles que pronto despuntarían en el jardín, volviéndose instintivamente hacia la luz, buscando calor y vida, incluso después de las noches más oscuras. Junio transformó la finca La Esperanza en un caleidoscopio de colores y aromas. Los girasoles plantados por las gemelas habían crecido sorprendentemente rápido, formando una hilera de centinelas dorados que acompañaban el camino desde la carretera hasta el porche. Sus enormes caras seguían fielmente el recorrido del sol, como relojes naturales que marcaban el paso del día. En el campo del este, el maíz ya exhibía mazorcas robustas, y la huerta, expandida al doble de su tamaño original, ofrecía una variedad de hortalizas que Elena jamás creyó posible cultivar sola. La vida había adquirido un ritmo diferente, una cadencia que mezclaba el trabajo arduo con momentos de alegría simple que Elena había olvidado que existían, las comidas compartidas en la gran mesa de la cocina, las sesiones de lectura en el porche cuando caía la noche, las risas de las niñas resonando por el jardín mientras ayudaban a Daniel a construir un pequeño gallinero adicional. Todo ello formaba un tejido cotidiano que, aunque modesto, era infinitamente más rico que la mera supervivencia a la que estaban acostumbrados antes. Esa mañana de domingo, Elena se despertó con el inconfundible aroma a café recién hecho. No era ella quien lo había preparado como de costumbre. En las últimas semanas Daniel había comenzado a despertarse antes que todos, encendiendo la estufa de leña y preparando el café fuerte que ahora perfumaba toda la casa. Era un gesto simple, pero que representaba tanto. Un cuidado, una presencia constante, una manera silenciosa de decir, estoy aquí. Al entrar en la cocina, Elena encontró no solo a Daniel, sino también a las gemelas, ya vestidas y sorprendentemente activas para un domingo por la mañana. Lara organizaba una cesta con servilletas de tela, mientras Lucía apilaba cuidadosamente lo que parecían ser bocadillos envueltos en papel. ¿Qué es todo esto?, preguntó Elena ajustándose la bata sobre el camisón. «Sorpresa», anunciaron las gemelas al unísono, intercambiando miradas cómplices con Daniel, que sonreía discretamente mientras servía 3 tazas de café.
Daniel dijo que hoy es día de descanso de verdad, explicó Lara, la más elocuente de las dos. Vamos a hacer un picnic cerca del arroyo. ¿El arroyo?, repitió Elena sorprendida. El pequeño curso de agua que cruzaba la parte más alejada de la propiedad había sido un lugar favorito para picnics cuando José aún vivía. Después de su muerte, Elena nunca más había llevado a las niñas allí. No por falta de ganas, sino porque el camino era largo y accidentado, difícil de recorrer sola con dos niñas pequeñas. Ya hemos preparado todo, continuó Lucía, mostrando la cesta. Bocadillos de queso, ese bizcocho casero que sobró de ayer, zumo de naranja. Y Daniel arregló la carretilla pequeña, completó Lara. Podemos llevar todo en ella, sin tener que cargar peso. Elena miró a Daniel, que observaba la escena con una expresión serena, casi reverente, como alguien que presencia algo precioso. ¿Tú planeaste todo esto?, preguntó ella, sintiendo una ola de gratitud que iba más allá de las palabras. Él se encogió de hombros, en su gesto característico de minimizar sus propios actos de bondad. Las niñas comentaron sobre el arroyo. Pensé que nos vendría bien a todos tomar un aire diferente. 2 horas después, el pequeño grupo seguía por el sendero que serpenteaba entre arbustos floridos y árboles antiguos. Daniel tiraba de 1900 la carretilla restaurada, donde iban las cestas de comida y una colcha vieja que serviría de mantel para el picnic. Las gemelas corrían delante, descubriendo piedras interesantes, flores silvestres y ocasionalmente llamando la atención de todos hacia algún pájaro que cruzaba el cielo. Elena caminaba un poco detrás, observando la escena con una sensación de irrealidad. Era como si estuviera viviendo un sueño, o quizás un recuerdo de otra vida. Una vida donde la felicidad no era solo un recuerdo lejano, sino una presencia tangible, respirable. ¿Estás bien?, preguntó Daniel, disminuyendo el paso para caminar a su lado. Sus ojos, antes siempre guardando alguna sombra de tristeza, ahora exhibían una claridad nueva, como un cielo que finalmente se abre después de una larga tormenta. «Estoy bien», respondió Elena, y por primera vez en años era completamente verdad. «Solo estoy absorbiendo todo esto». Daniel asintió, comprendiendo sin necesidad de más explicaciones. Era una de las cosas que Elena más apreciaba en él. Esa capacidad de entender lo no dicho, de respetar los silencios, de dar espacio para que los sentimientos complejos encontraran su propio camino. El arroyo estaba más caudaloso de lo que Elena recordaba, gracias a las generosas lluvias de los últimos meses. El agua corría clara sobre cantos rodados pulidos, creando una música suave que servía de fondo para los cantos ocasionales de los pájaros y el zumbido industrioso de las abejas entre las flores silvestres. Encontraron un lugar perfecto para el picnic, un pequeño claro natural a la sombra de un árbol frondoso, cuyas raíces expuestas formaban asientos naturales junto a la orilla del arroyo. Daniel extendió la colcha, mientras las gemelas organizaban la comida con el cuidado ceremonioso que los niños dedican a las tareas que consideran importantes. «Mamá, mira lo que encontré», llamó Lara, mostrando una piedra perfectamente redonda y lisa. «Parece una moneda gigante, y yo encontré esta concha», completó Lucía, no queriendo quedarse atrás en la competición de descubrimientos. «¿Cómo ha llegado una concha a nuestro arroyo?» «Probablemente la trajo algún pájaro», explicó Daniel sentándose en una de las raíces expuestas. «O quizás viajó río arriba durante una crecida muy fuerte». Las niñas contemplaron la concha con renovado respeto, imaginando el extraordinario viaje que la pequeña espiral calcárea debía haber emprendido para llegar hasta allí. Mientras comían, la conversación fluía naturalmente, tocando asuntos cotidianos: la escuela, el próximo mercado del sábado, los planes para ampliar, el gallinero, las recetas que Elena podría preparar con los tomates que madurarían la semana siguiente. Era el tipo de conversación común que las familias tienen durante las comidas compartidas, y fue exactamente ese pensamiento el que golpeó a Elena con la fuerza de una revelación.
Se habían convertido en una familia. No en el sentido tradicional, quizás, no todavía, pero en todos los aspectos que realmente importaban. Compartían trabajo y descanso, preocupaciones y alegrías, planes y sueños. Se cuidaban unos a otros, se complementaban, creaban juntos un espacio donde cada uno podía ser simultáneamente fuerte y vulnerable. Después de la comida, las gemelas convencieron a Daniel para que las ayudara a construir una pequeña presa de piedras en el arroyo para que los pececillos tengan una piscina, explicó Lucía con la lógica irrefutable de la infancia. Elena los observaba desde la colcha extendida, sintiendo el sol filtrado por las hojas del árbol crear patrones danzantes en su piel. Daniel se movía con la paciencia infinita que siempre demostraba con las niñas, instruyéndolas sobre cómo colocar las piedras para que fueran estables, cómo crear pequeños pasajes para que el agua siguiera fluyendo, cómo verificar si la estructura estaba firme. Sus grandes manos guiaban las pequeñas manos de las gemelas, y la escena golpeó a Elena con una ola inesperada de emoción. «Mira, mamá, está funcionando», gritó Lara cuando la pequeña presa comenzó a retener agua, formando un charco cristalino donde pequeños peces pronto comenzaron a circular, atraídos por el agua más tranquila. «Ven a verlo de cerca», llamó Lucía, haciendo un gesto entusiasta. Elena se levantó y caminó hasta la orilla del arroyo, donde se arrodilló junto a Daniel para admirar la creación de las niñas. El agua reflejaba sus rostros, distorsionados por el suave movimiento de la corriente. 4 rostros juntos como una fotografía de familia capturada en la superficie líquida y cambiante. «Ha quedado perfecto», elogió Elena, sintiendo el orgullo brillar en los ojos de sus hijas. «Fue Daniel quien nos enseñó la técnica», explicó Lara, siempre dispuesta a distribuir el crédito con justicia. «Dijo que aprendió cuando era niño». «Mi padre me enseñó», confirmó Daniel, y había una nueva suavidad en su voz cuando mencionaba el pasado. Ya no el dolor crudo que Elena había percibido las primeras veces que él había hablado sobre su vida anterior, sino algo más pacificado, como una cicatriz antigua que ya no duele al tacto. El resto de la tarde transcurrió en una tranquilidad casi mágica. Las gemelas exploraron las orillas del arroyo, recolectando más piedras interesantes y observando pequeños renacuajos que nadaban en charcos poco profundos. Daniel encontró un trozo de madera perfecto y con su navaja comenzó a tallar algo que mantuvo oculto a las miradas curiosas de todos. Elena cerró los ojos por unos momentos, permitiéndose el lujo raro del descanso completo, acunada por el sonido del agua corriente y las risas ocasionales de sus hijas. Cuando el sol comenzó a descender en el horizonte, tiñendo el cielo, de tonos anaranjados, reunieron sus pertenencias para la caminata de regreso. Las gemelas, exhaustas pero felices, caminaban más lentamente ahora, sus bolsas de tesoros recolectados pesando en sus pequeñas manos. Daniel se acercó a Elena mientras doblaban la colcha juntos. «Gracias», dijo él, su voz apenas un susurro. «¿Por qué?», preguntó ella confundida. «Somos nosotras las que debemos agradecerte por organizar este día, por permitirme ser parte de esto», respondió él, su mirada encontrando la de ella, con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. «Por dejarme pertenecer de nuevo a algo, a alguien». Elena sintió el calor subir a su rostro, pero no desvió la mirada. Había algo entre ellos que ya no podía ser negado o ignorado. Una conexión que había crecido gradualmente, día tras día, gesto tras gesto, como las plantas en la huerta, como los girasoles en el camino de la casa. Al llegar de vuelta a la finca, el sol ya se había puesto, dejando solo un brillo residual en el horizonte. Las gemelas corrieron a mostrar sus tesoros recolectados a Toby, el perro mestizo que había aparecido en la finca unas semanas antes y rápidamente se había convertido en parte de la creciente familia. Elena y Daniel se quedaron atrás, parados lado a lado en la entrada del porche,
observando la casa que ahora parecía verdaderamente viva. Luces encendidas en las ventanas, humo saliendo de la chimenea de la cocina donde la estufa de leña aún mantenía el ambiente cálido, los contornos de los girasoles visibles incluso en la penumbra del atardecer. «Estoy en casa», dijo Daniel, casi para sí mismo, su mirada recorriendo la escena frente a él con una especie de admiración reverente. Elena se giró hacia él, comprendiendo el peso de aquellas simples palabras. Para un hombre que lo había perdido todo, que había vagado sin rumbo cargando solo el peso de sus memorias, declararse «en casa» era más que una observación casual. Era una rendición, una aceptación, un nuevo comienzo. Silenciosamente, Elena extendió la mano encontrando la de él. Sus dedos se entrelazaron naturalmente, como lo habían hecho aquella noche en el porche, bajo el sonido de la lluvia. Pero esta vez, no había tormenta, solo la quietud del atardecer y la certeza creciente de que la vida, con todas sus espinas, también sabía florecer otra vez. Y allí se quedaron, en el umbral entre el pasado y el futuro, entre el dolor de la pérdida y la promesa de la renovación, cosechando juntos los frutos de un nuevo tiempo que, sin que se dieran cuenta, ya había comenzado a florecer dentro de ellos, mucho antes de aquel momento.